Bueno, empezamos. Buenos días. Agradeceros lo primero de todo la asistencia y quiero comenzar teniendo un mensaje a los asturianos y asturianas que estos días, coincidiendo con la fiesta del 15 de agosto, que se celebra mañana, están celebrando multitud de fiestas patronales en todo tipo de pueblos y aldeas de nuestra Asturias y, por tanto, queríamos tener ese mensaje de reconocimiento a los vecinos y vecinas que estén celebrando estas fiestas y también a todas aquellas personas que vuelven a Asturias estos días aprovechando precisamente estas festividades, que tengan un buen regreso a nuestra tierra y, por tanto, que disfruten de los suyos, de sus familiares y de sus amigos. Segunda cuestión, dentro de los asuntos que les comunicarán, está el nombramiento del último secretario general técnico que faltaba, que es el de la Consejería de Infraestructuras. En este caso, además, saben que ocupa la vicepresidencia del Gobierno del Principado, del Consejo de Gobierno, y con ello queda culminado lo que es la red de secretarios y secretarias generales técnicos, que son, sin duda, el elemento fundamental desde el punto de vista de la articulación jurídica y el procedimiento administrativo en el que pivotan las consejerías. Por tanto, ahora estos secretarios generales técnicos, ya en red, lo que tienen que trabajar cada uno de ellos es en definir la estructura final de cada consejería, cómo va a quedar. Esa estructura se someterá a aprobación tanto del Consejo de Gobierno como de otras consejerías que tengan que, en este sentido, pronunciarse, y a partir de ahí vendrá la cascada de nombramientos tanto de las viceconsejerías como de las direcciones generales. Y en tercer lugar está toda la celebración del Día de Asturias. Evidentemente, queremos anunciar que el Consejo de Gobierno ha aprobado que sea el Concejo de Cabrales el que acoja la celebración del Día de Asturias en esta ocasión. Entre otras razones porque creemos que simboliza bien nuestra apuesta por el medio rural, pero ligado también al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, como es en este caso el sector turístico tan importante en el concejo, un concejo que ha sabido mantener su propia, yo creo que historia, su propia tradición, su propia cultura, pero que lo ha sabido también abrir al mundo a través de ese desarrollo turístico y que queremos que se abra al conocimiento del conjunto de los asturianos y asturianas para celebrar nuestro Día de Asturias de este año. Las medallas. Saben que dos ya las habíamos anunciado, aunque formalmente se acaban de aprobar en este Consejo de Gobierno. La primera medalla de oro a título póstumo al expresidente, a quien fuera presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, a Tini Areces, al que quiero en este sentido enviar un abrazo especial a sus familiares, porque creo que su trayectoria como presidente del Principado, el más longevo, el que más duración, el mandato más duradero de la historia democrática de Asturias, 12 años de presidente del Principado y otros 12 del alcalde de Gijón, que transformó completamente la ciudad, le hacen merecedor de esta medalla de oro a título póstumo, en sintonía también con lo que fue la concesión de la medalla de oro, recordarán, a los presidentes Rafael Fernández y a Sergio Márquez. Segunda medalla de oro, también anunciada en su momento, es la Brigada Central de Salvamento Minero. Pues por su trayectoria histórica, más de 100 años en este sentido, ligada a un trabajo sensible como era el del rescate, sobre todo en principio en las labores de extracción del carbón, luego se ha ampliado a otras consideraciones, a otro tipo de tareas, y este año, es verdad, han sido objeto, además de reconocimientos, la misma medalla de oro de Andalucía, por poner un ejemplo, por su labor en este sentido en el rescate. Recordarán del niño Julen, que por desgracia no culminó con éxito, pero sí al menos dio paz en este sentido, recuperando el cuerpo del pequeño, y que llevó el nombre de Asturias y lleva el nombre de nuestra tradición, de nuestra propia historia, de nuestra vinculación a la minería, tanto cultural como sentimentalmente, del territorio asturiano a todas partes, y que siguen desarrollando su labor. Nos hace merecedores, en opinión del Consejo de Gobierno, de esta segunda medalla de oro. Y 3 son las medallas de plata que concede el Consejo de Gobierno. En primer lugar, a la red de casas de acogida. En este sentido, yo creo que va muy ligado a nuestra apuesta como Gobierno de Asturias y como Principado de Asturias a lo que es la igualdad. La igualdad para nosotros es una materia fundamental, la igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra la violencia machista tiene que ser uno de los elementos que más queremos destacar. Esta red, nacida a partir de del año 2000, y que tiene, en ese punto, yo creo que ejemplar, que es la Casa Malva, el gran hito, vamos a decir, de su desarrollo, pero que hay una red de pisos tutelados, de casas de acogida en numerosos concejos de Asturias, a los que quiero reconocer, porque este no es un trabajo solo del Gobierno del Principado de Asturias o de la propia comunidad, sino también de los ayuntamientos que se han implicado en llevarla adelante. Por tanto, una red ejemplar que asiste a las mujeres que son víctimas de la violencia machista, a sus hijos y a sus hijas, y merece esta medalla de plata del Principado de Asturias. En segundo lugar, María Jesús Rodríguez,
escultora ovetense, nacida en Oviedo en 1959, que, como saben, se ha formado en nuestra Escuela de Bellas Artes, que tiene una trayectoria originalmente pintora, luego evolucionó hasta llevar a la escultura, que es donde tiene su máximo exponente desde el punto de vista de su producción artística, que además con materiales tipo cartón, tipo pizarra, que le han destacado por su capacidad desde el punto de vista de la reflexión intelectual y la plasmación en un arte propio muy importante, con obra pública en nuestra comunidad autónoma, y que forma parte, o formó, fue fundadora de aquel famoso grupo Abra que existía en el mundo artístico en los años 80 y que desde luego merece el reconocimiento dentro de esa apuesta global que nosotros queremos hacer por el ámbito cultural. Por eso que una medalla de plata sea en reconocimiento a una escultora de prestigio permite también ese apoyo que queremos remarcar desde ya a lo que es el ámbito de la cultura y su futuro y su importancia para el futuro de Asturias. Y la quinta y última medalla, también de plata en este caso, a la científica Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. Es la primera mujer que preside el CSIC en sus más de 80 años de historia. Una científica formada en Asturias, ligada, como bien saben, al INCAR, al Instituto del Carbón, que tiene la larga labor como investigadora y además ahora en este momento impulsando esa mayor visibilización de las mujeres científicas y de la ciencia en general. Un gobierno como el nuestro, que tiene esa sensibilidad especial con la ciencia, que lo demostró en su propia estructura de gobierno con la creación de la consejería, yo creo que tiene ese elemento de importancia también de demostrar, mediante esta concesión de medalla de plata a Rosa Menéndez, de la medalla de plata del Principado de Asturias, una forma también de reconocer la labor de tantos hombres y mujeres, en este caso mujeres científicas, que están desarrollando su compromiso con nuestra comunidad de forma permanente. Creemos que son 5 medallas que recogen lo mejor de Asturias, que recogen el mejor sentir, ¿no? La apuesta por el futuro, por el progreso, por soñar, por avanzar. Es Asturias que mira adelante, es Asturias que no se deja caer en el cerco de la decadencia y del pesimismo generalizado, sino es Asturias que reconoce los problemas, pero que reconoce también sus oportunidades y que con una llamada a la autoestima sale adelante. Y quedo ahora a disposición de sus preguntas. Bueno, aquí como ya pagamos por el uso de autovía, pues yo lo que quiero en este sentido como presidente del Principado es que de esa idea me quedo con algo que no está destacando nadie, y es el hecho de que pretende compensar y bajar los precios de las actuales autovías que tienen un coste excesivo, entre ellos la nuestra, la conexión con la meseta. Así que yo como presidente del Principado, y además saben que siempre he dicho que me gusta ir con la verdad por delante, no me gusta formar falsas expectativas, como pasa mucho en la política, en ocasiones, cuando se dice y se habla alegremente del rescate, de un peaje que finaliza en el 2050 y que, por tanto, estamos hablando de palabras mayores desde el punto de vista de la indemnización que hay que pagar. Yo lo que quiero, y vengo apostando como presidente del Principado, pero que vamos a apostar al conjunto del Gobierno, es porque haya rebajes del coste de nuestro peaje, que lo hagan más accesible, más asumible y, por tanto, que nos permita facilitar su uso. Así que de esa idea, más allá de que es una propuesta muy inicial del ministro, yo lo que me quedo es con la segunda parte, su propósito, el propósito del Gobierno de España de estudiar las rebajas del coste de los peajes que actualmente siguen en vigor. Por cierto, es la primera vez que un Gobierno de España, cuando llega el fin de la finalización de lo que es el peaje en una autovía, el periodo máximo de concesión, no lo prorroga, sino que lo está finalizando. La pena es que en Asturias se prorrogó desde el 2021 al 2050, porque entonces esta política que aplica el actual Gobierno hubiera significado que en el 2021 nos quedaríamos sin peaje. Ahora bien, insisto, como presidente del Principado, lo que me gusta de esa reflexión es que hay que abaratar el coste y, por tanto, que haya mayor amplitud de bonificaciones, no solo a transportistas, sino a viajeros en general. ¿Usted vería entonces bien, entiendo, por lo que está... No, yo lo que veo bien es que me rebajen a mí el peaje de Huerra. ¿A costa de pagar por el uso? No, yo no estoy hablando... Fíjese, yo no entro tanto en la parte del cómo, porque la financiación de cualquier gasto puede ser vía presupuestos generales del Estado, es decir, mediante lo que es la base impositiva, mediante esta tasa, mediante otras tasas, es decir, no lo sé, yo en eso no entro. Yo lo que entro es la parte que a mí me importa de esa reflexión y es, hay que partir del hecho de reconocer que hay peajes que tienen un coste excesivo y que como tienen un coste excesivo para los viajeros y para los transportistas, como es el peaje del Huerna, yo lo que me agarro a esa reflexión es a decir, va en sintonía con lo que propone el Gobierno de Asturias de que hay que rebajarlo. Y es por lo que vamos a trabajar. Ha habido ya algunas críticas
desde fuera de Llena. Pedían ayer que se mantenga la programación. Es que no hay programación. No, vamos a ver, lo que ha dicho el consejero de Hacienda, el consejero de Infraestructuras, perdón, es una cosa razonable. Es decir, oiga, el peaje, la finalización de las actuales obras, del actual proyecto que está en ejecución, en el 2021, sabemos que es hasta llegar a Lena, en este sentido, pasar la variante de Pajares. Punto. No hay un proyecto en ejecución de lo demás todavía. Habrá borradores, pero es que no ha habido ni proyecto adjudicado y, por tanto, eso es hablar de palabras mayores. Nosotros eso no lo descartamos. Lo que decimos es que estamos hablando de qué va a pasar cuando se finalice el actual proyecto en ejecución, que es en el 2021. ¿Qué lo dejamos como está? Entonces, lo que dice el consejero, y yo creo que de una manera muy coherente, es, oiga, cuando finalice el actual proyecto que se está ejecutando, el actual, como poco, lo que hay que hacer es garantizar unas buenas conexiones con la área central de Asturias y con las grandes ciudades para facilitar el uso de la alta velocidad. Y eso puede ser con trenes lanzadera o puede ser, pues simplemente, como pasa en ocasiones, en las que haya una sustitución de la velocidad que en este sentido tiene el ferrocarril, ¿no? Pero, oiga, que lo único que se está ejecutando en estos momentos, esto, por si el diputado no se dio cuenta, el diputado de Ciudadanos, el señor Nacho Prendes, a lo mejor no lo sabe, pero que se está ejecutando en estos momentos es la finalización, que una vez pase la variante. Es decir, no es tanto a mínimos, es lo real con el proyecto que se está ejecutando. Ahora, ¿nosotros renunciamos a que el AVE llegue a Gijón? No, por supuesto que no. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Lo que pasa es que eso ni se está adjudicando en este momento, ni hay consignación presupuestaria y, por tanto, la declaración del señor Prendes a mí me dio que pensar que igual no sabe que el proyecto que se está ejecutando finaliza donde finaliza en este momento. Y como el proyecto que se está ejecutando es este, hay que darle solución a eso. Luego lo demás ya vendrá. Esto es como cuando se habla de lo del rescate del peaje de Huerna, del peaje, nosotros decimos, oiga, pero usted sabe el coste económico que tiene eso. Pues mientras tanto y no llega, que nosotros quisiéramos que llegara, lo que apostamos es porque haya una compensación mediante bonificaciones. Yo creo que a los ciudadanos hay que explicarles la verdad. Y si el proyecto actualmente en ejecución finaliza ahí, lo que hay que ver es cómo conectamos eso con el centro de Asturias. ¿Cómo le damos servicio a los asturianos y asturianas? Presidente, hay un bloqueo político, no hay gobierno, algunas autonomías ya han confirmado que están adecuando un poco el gasto porque el dinero no llega, es un escalón, después estarán los ayuntamientos. ¿Están preocupados los sectores? Por supuesto que estamos preocupados. Y por supuesto que nosotros ya se han dado datos, en torno a 200 millones de euros, que supone un golpe duro a la financiación del Principado de Asturias. Y, por tanto, eso puede tener también consecuencias, lo hemos dicho, en desajustes, no solo en los próximos presupuestos, los del 20, sino incluso en la ejecución de lo que queda del 19. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Ciudadanos y Podemos, ya saben que lo vengo diciendo de forma reiterada, están bloqueando, entre otras razones, que Asturias reciba esos 200 millones de euros. Son responsables, por tanto, de eso. Y yo puedo entender que quieran desgastar al presidente Pedro Sánchez y puedo entender que quieran desgastar al Gobierno de España. Lo puedo entender, porque en los debates políticos yo entiendo todo. Pero lo que no puedo entender es que estén desgastando los intereses autonómicos como son los intereses del Principado de Asturias. Y por eso yo opino lo que opino, porque soy el presidente del Principado y, por tanto, me rebelo frente a una situación injusta de bloqueo que nos está generando graves problemas. Y mire, si hubiera alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez, si los números dieran una alternativa, ya está, pues que se generara esa alternativa. Pero yo lo que le quiero decir a Ciudadanos y Podemos es que no hay alternativa posible que no pase por un gobierno de Pedro Sánchez. Y, por tanto, y un gobierno del PSOE. Y, por tanto, les pido, por responsabilidad con los intereses del Principado de Asturias, que cedan en el bloqueo que tanto daño está generando a nuestra comunidad autónoma y que efectivamente está desajustando nuestras cuentas y nos puede generar problemas. ¿En qué sentido están desajustando las cuentas? Porque hay comunidades autónomas que ya han concretado... No, desde luego hay tensiones lógicas de tesorería, eso hay que tenerlo claro, pero no solo eso, sino tensiones incluso en cuanto a la ejecución presupuestaria. Pues son 200 millones de euros que estaban cuantificados y que formaban parte del presupuesto del Principado de Asturias, y ya no están. Por tanto, genera un problema. Desde luego nosotros estamos cuantificando la situación que tenemos y habrá, si esto se confirma y se consolida y el bloqueo continúa, lo que nos va a llevar, pero los ciudadanos de Asturias y las ciudadanas de Asturias tienen que saber que hay responsables que se llaman Podemos y Ciudadanos por esta situación de bloqueo.
puede haber problemas. Lo estamos analizando en este momento. La Consejería de Hacienda está haciendo un estudio riguroso de la situación y, por tanto, cuando lo tengamos, lo haremos público. Pero, desde luego, quiero que todos seamos conscientes de que caminamos en una senda muy peligrosa y que, por tanto, yo en este sentido reitero, como presidente, el principal llamamiento a Ciudadanos y Podemos para que desbloqueen de una vez la formación del Gobierno, que se den cuenta de lo que nos están llevando. ¿Se planteará una ampliación de esos objetivos de déficit como ¿Cómo? que si se va a plantear una ampliación de esos objetivos de déficit? Es que un Gobierno en funciones no puede ampliar, tampoco. Ponemos a la misma. Recuerde que tenemos un Gobierno en funciones y lo ha dicho Abogacía del Estado, entiende que son cuestiones que tiene que interpretar, lógicamente, un Gobierno plenamente en sus capacidades. Y este no lo es un Gobierno en funciones. Ayer, por cierto, hoy leía a una portavoz de un grupo parlamentario en Asturias decir que hay Gobierno en funciones y que, por tanto, que funcione. Me imagino que es un desconocimiento de la realidad jurídica de lo que son los sistemas de gobierno. Un Gobierno en funciones tiene su capacidad minorada, se lo explico a la portavoz, porque a lo mejor no se lo han dicho. No es lo mismo un Gobierno con todas sus capacidades, que puede tomar decisiones determinadas, incluso en la iniciativa legislativa, incluso la aprobación de decretos leyes, a un Gobierno en funciones que no tiene esa posibilidad y, por tanto, no se puede regular. Así que yo lo que creo que en este sentido, yo creo que Ciudadanos y Podemos deberían de hacerse la reflexión de si el bloqueo merece la pena. Para los intereses de Asturias no merece la pena. ¿Sí? Bueno, nosotros haremos lo que sea necesario en la defensa de los intereses, en este sentido, de la reforma de la financiación. Primer punto que quiero que seamos conscientes. La reforma de la financiación no se va a afrontar en 2 días ni en 2 meses. Es un asunto complejo. Y nosotros, como partimos de la necesidad de que se aborde en foros multilaterales, como hemos dicho, de forma reiterada, tenemos en ese sentido tiempo para trabajarlo. Hay contactos discretos que tienen que existir y a partir de ahí vendrá la parte pública, lógica, pero desde luego nuestra posición es tan clara en la defensa de un sistema de financiación justo, que no tenga en cuenta exclusivamente el número de habitantes, sino que tenga otros factores, envejecimiento, dispersión. Pero fíjese, también pongo, por ejemplo, en que tenga en cuenta, yo esto lo voy a reclamar, la situación de presión fiscal que existe en cada comunidad autónoma, porque claro, se da la paradoja de que la Comunidad de Madrid dice que anuncia ya, por un lado, nuevas rebajas fiscales, pero por otro es una de las primeras que llama a la puerta, después de deteriorar los servicios públicos, está llamando a la puerta del Estado exigiendo más dinero. O sea, usted baja los impuestos, pero luego para pedir más dinero al Estado. Y yo lo que digo al Estado, cuando regule, es que también la presión fiscal se tenga en cuenta. Porque eso es una situación que, cuanto menos, desde mi punto de vista, pues demuestra un escaso compromiso con la solidaridad del Estado. Nosotros lo hemos dicho, nuestra apuesta de sistema de financiación no es solo pensando, como alguien pudiera pensar, en los intereses de Asturias. Piensa, sobre todo, en una articulación del Estado con una visión solidaria, que yo creo que es el mejor reflejo de la Constitución. Yo, cuando escucho a algunos hablar tanto de la Constitución, tengo la teoría de que algunos no abrieron ni la tapa. Y nosotros, sin embargo, somos un Gobierno que reivindica la plenitud del espíritu constitucional del 78, su cumplimiento, y uno de los principios básicos es la solidaridad entre comunidades autónomas para construir el proyecto autonómico y estatal. Presidente, el lunes Comisiones Obreras hacía público un informe sobre el éxodo de los jóvenes estudiantes, a cerca de 45.000 Sí. desde el año 2008. Una cifra dramática, sin duda. No sé si nos puede avanzar algún tipo de medidas que vayan a ser urgentes para retornar, para recuperar eso. Miren, sería osado por mi parte hacer medidas concretas en este momento cuando está arrancando el Gobierno, pero desde luego lo que sí le quiero reconocer es que esa es una de nuestras máximas preocupaciones. Y a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Y no es el dato solo de la fuga de jóvenes, de la marcha de jóvenes, sino que no se compensa con la llegada, porque este es un dato que también hay que tener en cuenta, ¿eh? No siempre en Asturias la salida de jóvenes y la llegada de jóvenes daba términos negativos. Hubo otros momentos en los que la salida de jóvenes se compensaba con la llegada de otra gente joven. Ahora no. Ahora el dato es más negativo porque se produce una salida importante y no hay esa llegada tan necesaria. Y yo, como lo vivo en mis carnes, porque yo tengo un hermano viviendo fuera que tuvo que salir a buscarse su empleo, es decir, esto no es una realidad que a mí me resulta ajena, sé de lo que hablo. Y es una de las preocupaciones que evidentemente tenemos en el Gobierno de Asturias. Muchas veces se habla de la recuperación de talento, yo a veces también digo, no solo recuperar, es mantener el talento que tenemos e intentar que se quede. Pero
como punto de partida es una de nuestras preocupaciones. Hay que darle la vuelta a ese saldo migratorio, tenemos que tenerlo claro, entre otras razones porque para afrontar el futuro demográfico de Asturias ese es uno de los elementos fundamentales. No pedía tanto eso, sino como determinadas cuestiones que hay encima de la mesa, como consecuencia sobre todo de los desperfectos causados por las tormentas, recordarán, por el temporal, pues determinadas líneas de anticipo que estamos estudiando. El Gobierno las va a estudiar. Pero fíjense, tiene que estudiar esta situación en un contexto en el que el Estado no puede transferirnos 200 millones de euros que nos está generando tensiones de tesorería, tensiones de ejecución presupuestaria. Dense cuenta también de que a veces, y esta es otra reflexión que quiero hacer, cómo los vasos son comunicantes, porque aquí hay una conexión entre el dinero que entra y el dinero que podemos invertir. Pero desde luego hay una buena comunicación con el rectorado, en este sentido sabe que además la consejería que va a mantener relaciones con la universidad es la de Ciencia y ya lo está haciendo y yo creo que puede salir buenas conclusiones dentro de nuestras posibilidades reales, claro. ¿Madrid está planteando la mínima rebaja fiscal histórica? Sí, sí. No sé si temen que esto pueda suponer una partición en cuanto a marcha de empresas. Bueno, mire, yo no tanto, permítame que ahora lo que me preocupe no sea eso tanto, sino la injusticia que dije antes, de que por un lado anuncian estas rebajas históricas que sí, que compiten en el mercado fiscal, son, bueno, yo creo que un sistema de discriminación fiscal tan importante que genera competencia entre comunidades autónomas que no tiene ningún sentido porque no responde a la realidad constitucional o al espíritu de nuestra Constitución del 78, pero ahí quiero llamar la atención sobre la actitud del nuevo Gobierno de Madrid, que por un lado hace esto, por otro lado está picando la puerta del Gobierno de España pidiendo más dinero. Oiga, en la vida uno cuando pide tiene que ser responsable de sus actos y tiene que dar ejemplo. Y si usted está bajando con sus recursos y luego pide que se lo compensen, mientras por otro lado está devaluando los servicios públicos, ahí tenemos los datos, cada vez peor educación pública en Madrid, cada vez peor sanidad pública en Madrid, esta es una realidad, pues nosotros lo que decimos es al Gobierno que se tiene que plantar, el Gobierno de España, y analizar en el sistema de financiación qué está haciendo en materia fiscal cada comunidad autónoma. Que lo tenga en cuenta a la hora de las exigencias, porque si no, claro, Madrid juega con el factor, como saben, su petición expresa, es que el sistema de financiación se base fundamentalmente en número de habitantes, que es verdad, ahí hay un incremento considerable de año en año, son una comunidad autónoma dinámica, en este momento, si no me falla la memoria, la tercera en número de habitantes de España. Yo lo que les digo es que el Gobierno de España ahí tiene que tomar en cuenta esos datos y, desde luego, va a ser la posición que defienda el Gobierno de Asturias. Yo creo que está. Muy bien. Muchas gracias.